Señor, yo intercedo por aquellos que en este momento anhelan, Señor, recibir una respuesta de usted que satisfaga sus necesidades. Señor, en este momento pedimos, oh Dios, que venga sobre nosotros, trayendo sanidad, restauración, bendición. Oh Padre, mira a aquellos, Señor, que se sienten desconsolados. Señor, tócalos en este momento. Padre, devuelve en ellos, Señor, ese gozo y esa paz que solamente tu presencia puede dar. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Alabado sea el Señor. Quiero preguntarte, como padre, ¿estamos honrando más a nuestros hijos que a Dios? Sobre esto, quiero que reflexionemos en este día. Y quiero introducir con el Proverbio 13:24, el cual dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y quiero que como padres nosotros reflexionemos sobre esto, sobre este consejo que daba el proverbista. Y quiero irme al primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 22 al 25. Y vamos a ver algo que nos narra la Biblia para que analicemos nuestro comportamiento como padre. Si estamos honrando más a nuestros hijos o a Dios. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces les juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Cuando leemos este relato, era referente a un sacerdote llamado Elí. Tenía 2 hijos, los cuales tenían una conducta inapropiada, y como pertenecían a la tribu de Leví, eran sacerdotes. Sin embargo, su comportamiento no era bueno. Y por lo que vemos aquí, sabemos que Elí tenía conocimiento del comportamiento de ellos. Sin embargo, no los corrigió a tiempo. Cuando vemos, pero Elí era muy viejo, podemos entender que dejó pasar el tiempo. Y muchas veces nos puede pasar a nosotros, y precisamente quiero tocar este tema como una voz de alerta para que nosotros analicemos, porque muchas veces vemos inconductas en nuestros hijos y dejamos pasar el tiempo. Y cuando dejamos pasar el tiempo que queremos entonces corregir, ya no hay tiempo.
Los que hemos leído el libro de Samuel, sabemos que en el capítulo 1, Elí fue capaz de cuestionar a Ana en el momento de su angustia, cuando ésta no podía concebir. Incluso se acercó a ella y hasta le dijo: digiere tu vino. La acusaba de borracha. Sin embargo, muchas veces nos damos más hacia afuera y no nos percatamos de las cosas, o no nos percatamos, aunque estemos conscientes que estén pasando cosas a nuestro alrededor, muchas veces no la corregimos a tiempo. Y precisamente por eso pongo el ejemplo de Ana, porque él podía ver en los otros la aflicción, el comportamiento. Sin embargo, en sus hijos, él tenía conocimiento de eso. Tenía conocimiento sobre la conducta de ellos. No los corrigió a tiempo. Y cuando le pone el tema, simplemente se lo comenta. Porque al dejar pasar el tiempo, ya había envejecido, ya ellos en ese pecado se habían curtido, como decimos comúnmente. Era demasiado tarde. Y quiero alertar precisamente por eso, para que no nos pase a usted y a mí. Porque dice la palabra que porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y es ahí donde quiero enfocarme. Que analicemos lo que estamos haciendo. Porque muchas veces descuidamos esa parte. No, la descuidamos de tal manera que cuando queremos corregirla ya no hay tiempo. Y fue lo que pasó precisamente con los hijos de Elí. Porque cuando intentó hacerlo ya no había tiempo. Muchas veces vemos que la relación entre padre e hijos no es muy buena en estos tiempos. No es muy buena, pero nosotros, los que le servimos al Señor, debemos fijarnos en lo que está aconteciendo en la sociedad, porque precisamente en esa época en que estaba Elí, era la época de los jueces, y fue una época que se caracterizó porque cada quien hacía lo que bien le parecía. Igual que ahora. Por eso es necesario que nosotros enfoquemos nuestra mirada en nuestros hijos, en nuestro entorno. Que podamos guiarlos a través de la palabra, con autoridad. Con autoridad, corregir las cosas a tiempo. Porque como nos dice el Proverbio 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y fue lo que Elí no supo hacer con sus hijos. No lo corrigió desde temprano. Y a ti, padre, que escuchas este programa hoy, si tus hijos están pequeños, trata de honrar a Dios por encima de todas las cosas. Que tu conducta sea el ejemplo en ellos, pero que sus errores puedas corregirlo a tiempo y en amor, con disciplina. Proverbio 19:18 nos dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Mas no se apresure tu alma para destruirlo.
el castigo que podamos darle es un castigo que le haga reflexionar. El propósito nunca debe ser destruirlo con esas palabras hirientes, declarando en ello que no sirven. Porque muchas veces utilizamos ese método porque no nos hemos dedicado a buscar otros recursos en amor. Entonces reaccionamos de esa forma. Nos vamos de extremo a extremo. Muchas veces nos volvemos tolerantes en principio. Y cuando entendemos que ya no podemos ser tolerantes, entonces nos vamos al otro extremo. Y lo maldecimos y declaramos cosas inapropiadas en ellos. Y es precisamente lo que debemos evitar. Proverbio 29:17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Cuando corregimos a tiempo, vamos formando su carácter, porque hacemos de ellos hombres de bien cuando los guiamos adecuadamente. Cuando a tiempo vamos enseñándole las cosas buenas y las malas, las consecuencias de sus acciones, por la experiencia que hemos tenido y por el conocimiento de la palabra, son las que van a hacer posible que formemos hijos que honren a Dios, que tengan temor de Dios. Hijos respetuosos, hijos que se someten. Pero muchas veces simplemente nos hacemos de la vista gorda. Les decimos con palabra que tenemos conocimiento de lo que están haciendo, pero no hacemos absolutamente nada. Simplemente lo decimos. Y cuando hacemos eso, no estamos contribuyendo a que mejoren. No estamos contribuyendo a que ellos mejoren. Por eso debemos ser cuidadosos. Y la misma Biblia nos enseña que podemos, como líderes, instruir a otro, pero tenemos que poner como ejemplo nuestra casa. Por eso, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 4 y 5, requisito que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Hay que tratar de hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Porque a veces nos damos demasiado hacia los demás y descuidamos los nuestros. Nosotros le servimos a un Dios que es todopoderoso. Y como todopoderoso dice que todo aquel que esté falto de sabiduría, que la pida a Él, quien la da abundantemente y sin reproche. Por eso podemos hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Hay que sacar ese tiempo para dedicárselo a nuestros hijos. Que el poco o el mucho tiempo que pueda dedicarle, que sea de calidad. Que tú puedas ver las necesidades de ellos, sus inquietudes, sus frustraciones, sus anhelos, sus sueños. ¿Conoce usted cuál es el sueño de su hijo? Cuando se lo quiere expresar, ¿es capaz de prestar atención debidamente? Es tiempo. Estás a tiempo. Trata de establecer una buena relación con tus hijos. Trata de tener una buena relación y comunicación sobre todo con ellos. Porque si no hay una buena comunicación, puede que sean mañana la piedra de tropiezo o sean los que nos pongan en vergüenza. Los que hemos venido al Evangelio ya con hijos formados, posiblemente estamos teniendo esa batalla
Pero si usted está empezando un ministerio y sus hijos están pequeños, no descuide sus hijos. No lo descuide. Dios es todopoderoso. Podemos hacer una cosa sin dejar de hacer la otra porque Dios lo demanda. Que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Otro consejo. Primera de Timoteo 5:8. Pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Estar atento a las necesidades de ellos. Estar pendiente de las necesidades de ellos, no solo las materiales. Porque a veces pensamos que solamente debemos dedicarnos a proveer sus necesidades materiales. Y en eso nos convertimos. Y así nos van a ver nuestros hijos, que lo único que van a hacer es exigirnos que le demos. Y nos van a ver como eso siempre. Pero no se van a sujetar ni a usted ni a mí si nosotros no aprendemos a gobernar nuestra casa. Debemos también, como hizo Josué, cuando nosotros tenemos un buen testimonio dentro de nuestra casa, nosotros podemos declarar que nuestra casa y nosotros serviremos a Jehová. Cuando puedo gobernar a mis hijos en sujeción, cuando proveo para ello en todos los sentidos, puedo declararlo. Y es ahí donde quiero llevarte. Que no solo te enfoque en proveer cosas materiales, sino que también usted sea el mejor ejemplo para ellos. Porque muchas veces hacia afuera nos vemos muy santos, pero delante de nuestros hijos tienen ellos ese concepto de nosotros. Es nuestro comportamiento delante de ellos digno de respeto de ellos y de la admiración de ellos. Y es a donde quiero llevarlo en este día. Que usted reflexione sobre lo que usted está haciendo con sus hijos. Estamos viviendo en un momento difícil, una sociedad que nos los arrebata, porque es la sociedad quien los está formando. Y cuando simplemente nos convertimos en proveedores de ellos y dejamos que sea la sociedad que los forme, mañana tendremos hombres que simplemente van a vivir haciendo lo que bien le parece, porque ni saben lo que son. Porque vivimos en una sociedad de consumo que lo único que lo induce es a consumir. Y si nos hacemos parte de ese comportamiento y lo aceptamos como bueno y válido, somos nosotros mismos quienes estamos contribuyendo al fracaso de nuestros hijos. Por eso es necesario que antes de cuestionar a otros, sometamos nosotros mismos nuestra obra a prueba, como lo dice Gálatas 6:4. Pero cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Tener cuidado, hermano. Tener cuidado. Porque el mismo Elí fue capaz de decirle a sus propios hijos las cosas que él sabía que ellos hacían. Sin embargo, nunca hizo nada. Por eso, el mismo Dios le hizo saber a Elí su
su mal comportamiento como padre. Y en 1 de Samuel capítulo 2 versículo 29, Dios le reclamó a través de un mensajero diciéndole: ¿por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada y honras a tus hijos más que a mí, engordándoos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel? Tener cuidado. Tengamos cuidado con la tolerancia más allá de lo debido. Porque cuando nos convertimos en tolerantes a todas las inconductas de nuestros hijos, entonces estamos honrando a nuestros hijos mucho más que a Dios. Tenga cuidado, hermano, porque si hoy toleras que hagan lo que quieran, teniendo conocimiento y no deteniendo eso a tiempo, mañana será nuestro dolor de cabeza. Por eso, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Que Dios te bendiga.